Bienvenidos a este podcast patrocinado por Ciencia UAP. Buenos días, querido público. El día de hoy hablaremos un poco de ciencia. Oiremos sobre un tema interesante que es la radiactividad, con las preguntas del millón. ¿Es tan peligrosa como nos han dicho? ¿No debería usarse? ¿Es el peor descubrimiento que se ha hecho porque daña a la humanidad y al medio ambiente? Todo esto lo descubriremos más adelante. Los invito a quedarse para saber más sobre este tema. Muchos dirán, Dana, ¿cómo vamos a hablar de radiactividad si no sabemos qué es? Pues la radiactividad es cuando el núcleo de un átomo tiene una relación demasiado alta o demasiado baja de neutrones y protones. Por lo general será inestable y por lo tanto radioactivo. Explico un poco más a detalle, porque se han de estar diciendo, ¿de qué estás hablando? Bueno, pues un átomo es la partícula más pequeña que hay en la materia, representativa de un elemento. Este se compone de electrones, que son cargas negativas, que se encuentran dentro del átomo, al igual que los protones, que son cargas positivas, que también se encuentran dentro del mismo. Los neutrones son cargas neutras, es decir, que tienen cargas positivas y negativas. Les pregunto a ustedes, ¿saben qué son las partículas beta? Pues bien, una partícula beta es un electrón o también llamado positrón. Se caracteriza por su elevada energía y rapidez, ya que viajan alrededor del 90% de la velocidad de la luz, producida por la desintegración radioactiva de un núcleo atómico. Cuando un núcleo emite una partícula beta, uno de sus neutrones se convierte en un protón, por lo que aumenta el número atómico en 1 y se transforma en un elemento diferente. Ahora les voy a explicar qué son las partículas alfa. Una partícula alfa es solo un núcleo de helio sin electrones, que se desplaza a una décima parte de la velocidad de la luz. Cuando un núcleo expulsa una partícula alfa, su número atómico disminuye en 2 y su masa disminuye en 4, por lo que se convierte en un elemento diferente. ¿Ustedes han visto la película de Hulk? Y de seguro recuerdan que al físico Banner, Hulk, mientras realizaba un experimento con radiación gamma. Ustedes, como gente curiosa que son en este momento, se preguntarán, ¿qué son los rayos gamma? Los rayos gamma son una forma de alta frecuencia de la radiación electromagnética, por lo que viajan a la velocidad de la luz. Y esos rayos se diferencian entre los alfa y beta. Eso significa que cuando el núcleo expulsa una partícula alfa o beta, queda en un estado excitado de energía o superior y puede caer en un estado de menor energía mediante la liberación de un fotón de rayos gamma. Los rayos gamma tienen mucho mayor poder de penetración que las partículas alfa o beta. Finalmente, ¿qué son los isótopos radiactivos? No los isótopos para los oídos, Estos se llaman isótopos radiactivos, también llamados radioisótopos. Son átomos con un núcleo diferente de neutrones que un átomo de costumbre, con un núcleo inestable que se descompone, emitiendo rayos alfa, beta y gamma, hasta que el isótopo queda estable, y una vez que este esté estable, el isótopo se convierte en otro elemento completamente. Y bueno, hasta ahí concluimos el primer bloque. Regresamos de la pausa. Vianney les hablará sobre el tema de descubrimiento de la radiactividad y el trabajo de Pierre y Marie Curie. Volvemos. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Ya estamos de vuelta. Mi compañera Vianney González les hablará sobre el tema del descubrimiento de la radiactividad y el trabajo de Pierre y Marie Curie. Vianney, te escuchamos. En 1888, el ingeniero y físico Röntgen publicó un trabajo en el cual plasmaba su reciente descubrimiento y hablaba sobre que los rayos X se propagaban en línea recta y eran extremadamente penetrantes. Tiempo después, en un intento de producirlos, Henri Becquerel inventó un procedimiento simple y eficaz que consistía en colocar material fluorescente sobre una placa fotográfica encerrada en un lugar al que no le llegase ninguna luz, y después colocarlo bajo la luz del sol para ver si el material producía los rayos que necesitaba. Después de ensayarlo, intentó cambiar el material por sal de uranio. Sin embargo, cuando quiso realizarlo, el clima estaba nublado y por consiguiente no había luz con la que pudiera practicar. No tuvo otra opción más que guardarlo y llevarlo a cabo días después. Cuando por fin tuvo todo lo requerido para efectuar su experimento, sacó las placas de sal de uranio y notó que éstas habían sufrido el cambio que él tanto buscó. Se dio cuenta de que el sol no tenía nada que ver, sino dicha sal, y los rayos emitidos por esta en realidad eran por los átomos de uranio, y al pasar a través de un gas lo hacían conductor como los rayos X. En 1897, los Curie comenzaron a trabajar en este mismo apartado, debido a que Marie Sklodowska lo había elegido como tema de su tesis doctoral.
Al comenzar a trabajar, sometieron a prueba todo tipo de metales y minerales. Sin embargo, al encontrar la primera actividad radiactiva, se enteraron que había sido ya descubierta un mes atrás, por lo que tuvieron que continuar con sus medidas, pero decidieron que debían aumentar la sensibilidad de sus aparatos que habían diseñado con un sencillo uso y manejo. Así has preparado siempre tu Nescafé clásico. Y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína. Si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. Buenas tardes a todos, yo soy Ixel y hoy vamos a hablar sobre radiaciones e isótopos radiactivos. ¿En qué se basan las radiaciones? Bueno, las radiaciones e isonos se basan en la interacción con la materia y su comportamiento en ellas. Esto se utiliza en medicina, industria, agricultura, docencia o integración. ¿Dónde se puede encontrar en la medicina? En la aplicación técnica radiodiagnóstica y radioterapia y medicina nuclear. En la radiodiagnóstica, su procedimiento de visualización y exploración de la anatomía humana. En las radioterapias permiten destruir células y tejidos. La medicina nuclear es una especialidad médica que incluye la utilidad de materia radiactiva en forma no encapsulada como diagnóstico, tratamiento e investigación. Los avances de las radiaciones tiene un gran avance en todo tipo de actividades de investigación, tales como el estudio de biología celular y moléculas del cáncer, patologías moleculares, evaluación genética, terapia genética y desarrollo de fármacos. Los isótopos radiactivos, ¿en qué consiste? Bueno, esto tiene una técnica en cardiología que utiliza isótopos y marcadores radiactivos. Permiten obtener información sobre la forma y función del corazón, irrigación sanguínea del músculo cardíaco por las arterias coronarias. Aporta información sobre el pronóstico, evaluación de la respuesta y el tratamiento. ¿Qué es el estudio de los isótopos? Bueno, son las pruebas que nos darán información, principalmente el diagnóstico de las moléculas y las enfermedades cardíacas. ¿En qué consisten? Puede ser un test de detección, es química para el estudio de la enfermedad coronaria. Esto consiste en someter al paciente a un esfuerzo físico y después la ponemos en reposo. Lo revisamos y se administra el radiográfico y se compara los dos momentos. Informe del estudio con isótopos. Bueno, esto se les informa a los cardiólogos si el paciente tiene o no tiene las arterias coronarias, y si el paciente tiene, entonces tenemos que ver cómo va a ir a lo largo del tiempo, y ya depende también del resultado de la prueba. También puede ser modificado el tratamiento, incluso puede hacer indicaciones jurídicas. Se realiza la prueba de isótopos radiactivos cuando se le inyecta en una vena unos marcadores radiactivos que emiten unas débiles radiaciones detectadas por una cámara especial, y de esta forma se hace seguimiento del trazador de sangre y se observa a qué zona del miocardio llega y en qué condiciones. El paciente no tiene ningún riesgo, ya que el isótopo que se inyecta no tiene ningún peligro para el paciente porque las radiaciones es muy débil, y aprecia seguir con las indicaciones del especialista y realizar el máximo esfuerzo cuando se combina en una ergometría. 4 galletas las comes como quieras. Oreo con una nueva presentación. Buenos días. Hoy traemos a nuestro estudio a una experta en la planta neuroeléctrica que nos platicará acerca de la misma. Démosle la bienvenida a Dana Flores, quien nos ayudará a saber un poco más del tema. Dana, bienvenida. Buenos días, Vianney. Es un placer para mí estar aquí en este estudio para platicarles acerca de lo que hago en una planta nucleoeléctrica. El placer es nuestro. Pues comencemos. ¿Cuál es su función en la planta? Pues soy gerente de operaciones en la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. ¿Qué es una planta neuroeléctrica? Pues básicamente es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir de la energía térmica producida por reacciones de fisión nuclear en cadena de los átomos de uranio del combustible nuclear. Entonces, ¿usan el uranio para hacer electricidad? Así es, el uranio, para ser más concreta, los átomos del uranio se alteran artificialmente para convertirlos en otros isótopos más inestables. Increíble. No sabía que el uranio podía ser utilizado para eso. Pero para los que no saben sobre Dana, ¿nos podrías decir de forma concisa qué es el uranio?
El uranio es un elemento natural que se puede encontrar en la naturaleza, forma parte de las rocas, tierra, aire y el agua y se halla en la naturaleza en forma de minerales. Es una sustancia radioactiva, es de color plateado con superficie gris y es casi tan resistente como el acero. ¿Cómo es que funciona una planta neuroeléctrica? Pues primero la fisión del uranio se lleva a cabo en el reactor nuclear, que libera una gran cantidad de energía que calienta el agua de refrigeración. Esta agua va a un intercambiador de calor en el que se produce vapor de agua. Después, este vapor se transporta a una turbina que mueve un generador eléctrico para producir electricidad con el vapor. Después de ahí, las palas de la turbina giran por acción por el vapor. El eje de la turbina mueve el alterador que transforma la energía mecánica en electricidad y finalmente cuando el vapor de agua ha pasado por la turbina se envía a un condensador donde se enfría y se convierte de nuevo en agua líquida. Y me imagino que como en todo trabajo hay riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Como bien comentas, en toda industria hay riesgos. En este caso, estas plantas son peligrosas desde las operaciones mineras iniciales para obtener el uranio hasta las etapas finales de la eliminación de los subproductos. Los residuos incluyen materiales que fueron utilizados en el proceso de fisión nuclear. Por ejemplo, las barras del uranio usadas contienen el más alto nivel de toxinas y de radiación. Estas tienen que ser almacenadas en instalaciones que proporcionen barreras de seguridad y protección para evitar que sean robadas o expuestas a la tierra o al agua. Entonces, ¿cuáles son las medidas de seguridad que implementas en estas plantas? Pues bien, la construcción y el funcionamiento de estas instalaciones están muy controladas y reguladas por la Comisión de Regulación Nuclear NRC, por sus siglas en inglés. La ropa de protección y las herramientas deben usarse de forma correcta, para así evitar la contaminación a través de la ingestión o de la inhalación. Hay vigilancia de la administración del buen funcionamiento y el cumplimiento de las especificaciones de explotación durante la vida de la central. El Consejo de Seguridad Nuclear, que controla y supervisa toda la actividad nuclear, informando al Parlamento y asesorando a la autoridad ejecutiva. ¿Existen algún tipo de beneficios energéticos que nos dan este tipo de plantas? A través de estas plantas se producen alrededor de 20% de la energía de la nación. Los reactores nucleares, gracias a las barras de control y otros sistemas, permiten regular la potencia de salida según la demanda. En otras palabras, pueden regular la cantidad de electricidad generada en cualquier momento. No genera gases de efecto invernadero, ni dióxido de carbono, ni nada parecido. El humo que en ocasiones se puede ver saliendo por sus chimeneas es solo vapor de agua. Quienes han visto Los Simpson se acordarán de Homero, pues él trabaja en una planta parecida a esta, para que imaginen cómo es una planta neuroeléctrica. Pues Dana, muchas gracias por venir y hablarnos sobre lo que son las plantas neuroeléctricas. Ha sido de gran ayuda todo lo que nos has dicho. Gracias a ti, fue todo un placer haberles contado un poco sobre estas plantas y mi labor dentro de la misma. Los invito a todos que nos estén escuchando a quedarse para seguir hablando sobre la radioactividad. Continuamos. Hola a todos que nos escuchan. El día de hoy les informaremos sobre la Laguna Verde y tenemos invitado a nuestro querido amigo. Hola a todos, gracias por invitarme. De nada y gracias a ti por venir aquí. Bueno, pero cuéntanos en dónde se encuentra la Laguna Verde y cuándo inició. Se creó en 1966 y está en Punta Limón, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, en el Golfo de México, a 60 kilómetros de la ciudad de Jalapa, a 70 kilómetros del puerto de Veracruz y a 290 kilómetros de la Ciudad de México. ¿Y cuántos empleados se encuentran trabajando ahí? Pues actualmente trabajan más de 1.500 empleados en la central nuclear. Pero dime cuántos reactores hay y qué átomo radioactivo utilizan. Hay 2 reactores para realizar la ebullición del agua. Y el átomo radioactivo que se utiliza es el uranio a modo de combustible, que es enriquecido al 4 o 5%. ¿Qué tipo de energía produce? El tipo de energía que produce es eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre la planta nuclear de Chernobyl y la Laguna Verde? Chernobyl es una central de otro tipo, ya que trabajan con reactores enfriados con grafito, y Laguna Verde trabaja con reactores de agua y viento. El refrigerante del núcleo del reactor es agua. Pero todo esto, los habitantes de ahí, ¿qué opinan sobre la Laguna Verde? ¿Qué es lo que ellos dicen? La opinión de la población que vive cerca de la Laguna Verde es a la vez negativa y positiva, ya que de esta pueden adquirir electricidad y empleo. Sin embargo, dentro de ellos existe el temor de que puedan correr algún riesgo. Bueno, ¿y de todo esto para qué sirve el reactor nuclear? El reactor nuclear sirve para generar vapor, no electricidad, y lo que obtienen por el generador a través de inducción magnéticas es energía. Sobre este tema
fue impresionante y importante, ya que hablamos de la energía que tiene el lugar. Gracias por la información, Raúl. De nada, gracias a ti y también a todos los que escucharon esto. Y tenemos que decir que esto ya ha terminado, pero antes muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Amigos o enemigos. Desde amigos que enemigos.